¿Qué tal? Muy buenas tardes y aquí estamos con el segmento de Cultura y Arte. Como todos los días los tenemos pensado para ustedes en este Tarde con Lunas. Bueno, y estamos en estos momentos con Omar Tiberti, por un lado, director y actor de teatro, y también con Oscar Moreno, que nos vienen a hablar acerca del libro Crónica de una utopía teatral. Así que este libro que presentaron, que está auspiciado por la UNR, y es muy importante porque aborda la historia del teatro independiente en Rosario. Así que, bueno, muy bienvenidos a Canal 10, a Tardes con Luna, y coméntenos un poco cómo surgió la idea de escribir esta crónica de una utopía. ¿Por qué una utopía también, no? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por compartir esta tarde con ustedes. Es una idea que la redondeamos hace más de 10 años. Ya en actividad estábamos pensando en actividad teatral, como actores ya estábamos pensando en, de alguna manera, hacer un libro que refleje toda la historia de nuestro teatro en Rosario y teatros del sur de la provincia de Santa Fe. Bien. Porque también ese movimiento de teatro independiente que surge en el año 1930 también tocó Rosario, Santa Fe y de ahí algunas ciudades del sur de la provincia. Mucha investigación, ¿no es cierto, Oscar? Sí, bastante. Bueno, este libro ocupó varios años para hacerlo, ¿no? Sí. Casi entre la investigación y el armado y la redacción, casi 10 años, ¿no, Omar? Sí. Porque nosotros estamos hablando acá del año 1924 al año 83. Periodo donde se producen 6 golpes de Estado. Y con sus nefastas consecuencias con respecto a la cultura y especialmente con respecto al teatro, ¿no? En este libro figuran las medidas socioeconómicas, políticas, que toman los golpes de Estado, especialmente en contra de la cultura. Aquí nos podemos referir muy rápidamente y refrescando la memoria de nuestros televidentes, la noche de los bastones largos, la noche de los lápices, la intervención de las universidades, o sea, todo ese aspecto que figura también en el libro. Y este periodo significa que tenemos ahí recopilados 64 teatros independientes. Qué bárbaro. Que hay que investigar sus obras, los personajes, las personas que fueron actrices y actores, escenógrafos, directores, trabajo que realmente es bastante difícil de hacer porque hay que revisar a veces en el 24, ya no hay testigos vivos. Claro. Entonces hay que ir a la hemeroteca, buscar pacientemente, cosa que en eso Omar ha sido un campeón con respecto a ese tipo de investigación, ¿no? Y también con lo que hubo de censura, ¿no? De algunas documentaciones se habrán perdido en el camino, ¿no es cierto? No, al contrario, lo que hemos notado nosotros que los diarios exponían era la acción, porque en ese momento estaba apoyada por los grupos políticos, por el Estado, cuando cometieron esos ilícitos, y al hecho en sí se le daba trascendencia, pero las consecuencias era la que sufríamos nosotros y en eso siempre se cayó, ¿no? O sea, nunca se comentaron las consecuencias de haber quemado un teatro, qué consecuencias puede traer para la cultura, para el desarrollo del teatro. Además eso, naturalmente, ya por un tiempo hasta que la gente pudiera tomar confianza, le restaba público al teatro. No, esas actitudes fueron nefastas no solamente para el teatro, sino para todo el mundo, ¿no? Para el arte. Uno de los casos paradigmáticos de esta represión fue la quema del Teatro Picadero en Buenos Aires, donde se hacía teatro abierto, que fue la primer resistencia cultural en contra del llamado proceso de reorganización nacional.
Esa fue la primera y bueno, fue quemado. Un teatro que había sido reparado casualmente hacía poco tiempo, ¿no? Ustedes yo creo que se dan cuenta que es su tarea, ¿no? Como escritores, como investigadores del teatro, del arte, digamos, escénico dentro de Rosario, son historia viva, historia latente y todo lo que le están dando a las generaciones futuras con este libro. Me imagino yo que están tomando conciencia ahora. De hecho, estuvieron presentando el libro y vinieron hace poquitos instantes de Villa Constitución, me estaban contando. No, de Cañada de Gómez, perdón, por ahí en la zona estaba. No importa, no importa. Sí. Y cómo está repercutiendo justamente toda esta información que estaba todavía sin compilar, ¿no? Bueno, aparecen gente que de alguna manera como usted puede valorar estos hechos, que a nosotros nos hace bien, por los años que le hemos dedicado a esto y por el resultado que estamos obteniendo, evidentemente fue un tiempo bien utilizado, ¿no es cierto? Pero lo mejor es que la trascendencia que pueden tener, porque la historia, no sé si la escribíamos nosotros, que éramos los protagonistas, pero dejamos plasmado en este libro más de 4.000 actores, en 200 y pico obras de teatro, quizá un poco más, tomando algunos espectáculos que estaban formados en esa época por 2 o 3 obras de teatro, escenografía y después las críticas. Nosotros movilizamos también ahora a aquellos descendientes de los protagonistas que fueron, y esa es una satisfacción que no esperábamos. ¿Es así, Oscar? Sí, cómo no. Sí, indudablemente esto, si alguien quiere saber la historia del teatro independiente de esta provincia, tiene que leer este libro. Bien. Es así, especialmente los jóvenes que están en las escuelas de teatro. Nosotros aquí en Rosario hay 2 escuelas de teatro. Sí. Y bueno, tenemos programado una reunión con su dirección y los alumnos de esas 2 escuelas en función de presentar este libro, porque va a ser un elemento interesante de conocer nuestro pasado. Tal vez esto no sea un mérito nuestro, sino de nuestra edad, porque los 2 empezamos casi a hacer teatro en la década del 50, claro. Entonces han pasado muchísimos años y hemos sido un poco el reflejo vivo de eso. Acá hay teatros donde él ha participado y yo... Lo han conocido vivencialmente. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, eso es interesante porque no nos pueden desmentir. Claro, es una realidad latente. Claro. Omar, Oscar, ustedes ya hicieron esta revisión histórica. En estos momentos, ustedes... ¿Cómo piensan que se encuentra el teatro independiente en Rosario, ahora en el presente? Eso te lo va a contestar Omar. Bueno, no sé por qué me pasás a mí esta posta. Bueno, hay mucho teatro, hay mucho. Por fines de semana, el fin de semana pasado hubo 64 espectáculos de teatro. Qué bárbaro. El problema surge, lo que tenemos que darnos cuenta es la calidad, que eso es lo que de alguna manera al trascender puede llamar el público, ¿no es cierto? Los actores egresados de las escuelas forman una cooperativa y generalmente en lugar de apelar a una obra teatral, hacen una creación colectiva. Claro. En algunos casos, la creación tomada con un tema a desarrollar es buena. La mayoría de los casos no es tan buena. Entonces eso hace que el público vaya una vez, aquel que no fue o que fue una vez y no quiere ir más. Lo mal llamado o denominado, ¿no? que se lo iguala al teatro under, quizás al teatro independiente, y que no lo es de esa manera, digamos. Bueno, pero ahora, mira, referido a eso, estábamos hablando hoy, al teatro under de Buenos Aires se le llama teatro alternativo. Claro. Pero esas cosas son vicisitudes de una profesión que vamos a tener que encaminar, porque
las cosas no van a poder seguir así porque vamos a ahuyentar. Pero tenemos más cosas para decir, como ser que ahora la comedia, la ciudad de Rosario tiene una comedia municipal oficial. Claro, con un elenco. Con una lucha de 50 años. Ah, sí. Sí. 50 años luchando para que se establezca. El señor era, Oscar era presidente de la Asociación Rosarina de Teatro Independiente en el año 1952. Claro. Entonces ya hay testimonios que estábamos buscando que una ciudad como Rosario, que siempre fue la segunda ciudad del país, no tuviera hasta ahora, que fue el 6 de septiembre del 2012, una comedia oficial. Bueno, eso le da alguna pauta como para que nosotros podamos salir a la calle y decir, bueno, ahora tenemos una comedia, vamos a hacer Armando Discépolo, se está ensayando Relojero, el lugar va a ser el Teatro La Comedia, ¿no? Así que podemos de alguna manera ya empezar a dar el ejemplo desde el escenario, el teatro que debemos hacer. Bien. No sé si Oscar... Sí, indudablemente. Va a decir, acá hay que diferenciar una cosa. Nosotros hablamos de teatro independiente y mucha gente no sabe por qué se lo llama independiente. Sí. En 1930, o mejor dicho, en 1926, hubo una reunión de varios intelectuales de la época, como Esteban Castelnuovo, Roberto Art, que en aquel entonces un poco repudiaban cierto teatro profesional porque las obras se hacían por encargo, claro, para el cómico de turno, y la calidad de eso no era tan buena. Entonces el público en general no podía ver toda una dramaturgia internacional de grandes valores estéticos. Esta gente piensa de que hay que modificar, se hace una especie de revolución cultural dentro del teatro. Entonces, ¿qué pasa? Leonidas Barletta, escritor y director de propósito del diario, de aquel diario de entonces, crea el Teatro del Pueblo en 1930, 2 meses después del golpe de Estado de Uriburu. Con gran valentía dice: el teatro no es un arma, sino un elemento de cultura del pueblo. A partir de ahí, Barletta, a quien le decían el hombre de la campana, se ponía en la vereda tocando una campana para atraer al público y que viera otro tipo de teatro, y donde se empezó a rescatar, a través de que este fenómeno proliferó en toda la República, sí, ganó adeptos en todos lados, empieza a rescatarse una dramaturgia internacional. Entonces se hace Chekhov, se hace Shakespeare, se hacen los clásicos griegos, se hace una serie de teatros que el teatro comercial no hacía. Bien. Y la gente empezó a tomar y se hacían grandes propuestas. Esa diferencia es porque en los teatros se llaman teatros independientes. Bueno. Independientes del empresario e independientes de la forma de hacerlo también. Tal cual, cómo se encara el proyecto. Claro, seguro. Bueno, la verdad que ha sido un lujo, un honor tenerlos acá. Omar Tiberti, entonces repito, Oscar Moreno, que han escrito Crónicas de una utopía teatral, un libro auspiciado por la UNR que contiene muchísima historia del teatro independiente, no solo de Rosario, sino también de toda la región, de los alrededores, y que es, digamos, un legado que nos han dejado importante y es digno de ser leído por los jóvenes que les gusta todo lo que tiene que ver con el arte escénica. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y pronto también los vamos a invitar para que hablen también del futuro, de cómo ven al teatro. Así que, bueno, les dejamos un cálido abrazo y, bueno, a la teleaudiencia le dejamos un saludo. Hasta aquí hemos llegado con el segmento de cultura de Tardes con Luna. Así que, un beso, los veo pronto. Hasta las 17 horas, que hacemos compañía.